Hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar nuestro servicio de oración, ¿verdad? Que es miércoles, ¿verdad? Miércoles de oración, y estamos aquí para meditar en su palabra y también orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Y sus luchas, ¿verdad? En sus enfermedades. Hay que seguir orando, Señor, al Señor por los enfermos, ¿verdad? No nomás los del COVID, sino también los de otras enfermedades, ¿verdad? Y nuestras oraciones van a nuestros hermanos, ¿verdad? En la fe, que están batallando con esta enfermedad. En el caso de nuestra hermana Mirellas, seguimos orando por ella, por nuestro hermano Iván, ¿verdad? Que se sigue recuperando, ¿verdad? Y por los demás hermanos, Cintia y su hija, y hay que persistir en la oración, ¿verdad? Estamos aquí para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y sobre todo seguir adelante a pesar de esta tormenta que estamos pasando, ¿verdad? El Señor sabe cuándo va a terminar todo esto. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones y cuidados que has tenido con nosotros, Señor. Y Padre, te pido que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos pues a salir adelante, Señor. Y sí, seguimos orando por esta situación, por esta pandemia, Señor, que si es tu voluntad, que tú la frenes, ¿ah? Esa es nuestra oración, Señor, pero tú sabes cuándo, Señor. Tú sabes cuándo, tú decides, Señor, y en ti confiamos, Señor, para todo. Pase lo que pase, Señor, estamos confiando en ti, Señor. Ayúdanos pues a seguir adelante, Señor, en nuestros caminos, Señor, nuestro caminar ante ti, Señor, y bendice pues a tu iglesia donde quiera que estés, Señor. Bendice a los hermanos y a las personas que están oyendo ahorita en estos momentos, Señor, que tu palabra sea de bendición, porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que está diseñada para lo que tiene que hacer, Señor, y eso es tocar los corazones de los hombres y las mujeres. Gracias, mi Señor, gracias por esta oportunidad, Señor. Ayúdanos pues a hacer tu voluntad en todo esto, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Pues, hermanos, vamos a hablar un poco, meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy interesante, y es el factor decisivo, ¿no? Y el factor decisivo de nuestras, como hijos de Dios, ¿verdad? Es la oración, ¿verdad? Sabemos pues que hay un mundo espiritual, ¿verdad? No nomás el físico, ¿verdad? Y hay un mundo espiritual en este mundo en que vivimos, ¿verdad? Hay espíritus que se han rebelado contra Dios, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y un reino de muerte y oscuridad, ¿verdad? Que el Señor de alguna manera lo ha permitido, porque es la voluntad de Él en todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 6 dice, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Esa es la verdad, esa es nuestra lucha, ¿no? No contra sangre y carne, porque cuando peleamos entre sí o estamos en un asunto de ese tipo, ¿verdad? En realidad estamos peleando la batalla errónea, ¿verdad? El Señor quiere que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y sí, el conflicto está aquí en la tierra, ¿verdad? Y es una realidad, y nosotros estamos en medio de ese conflicto, ¿verdad? Del que estamos hablando, de esta guerra espiritual. Y el propósito de este asunto es el control de vidas, ¿verdad? Y que están en lucha por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los protagonistas, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, en mi vida espiritual yo veo que hay un conflicto en mi vida, ¿verdad? Y sí, Pablo dice en Gálatas 5:16-17, dice: digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? Entonces vemos que existe esta guerra, ¿no? Esta guerra espiritual, y es una guerra continua, ¿no? Mientras estemos en este mundo, vamos a tener ese tipo de conflicto, ¿ah? Espiritual, ¿ah? Y sí, Dios me atrae y quiere que viva en comunión con Él, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos con Él, ¿no? Esa comunión que tenemos.
con nuestro Señor Jesucristo, en su reino de amor, y su reino también es de dar, ¿no? Es lo que quiere el que el Señor hagamos, ¿verdad? En Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Eso se trata, ese es el reino es mejor dar que recibir, ¿verdad? Aquí lo confirma el Señor. Así que Dios constantemente está abriendo mi corazón, ¿verdad? En este sentido espiritual, y ayudar a los que necesitan, ¿verdad? Ya sea una oración o mantenerlos físicamente, ¿verdad? Y así no nomás yo, sino que todos los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Requieren de esta situación, ¿no? Por otra parte, estos espíritus tratan de llevarme a la envidia, ¿no? De vivir para mí, ¿verdad? Y olvidarme de los que me necesitan y cerrar mi corazón, ¿no? Esa es la guerra, ¿no? Y Dios te habla y te dice que has sido bendecido muchas veces, y sí es cierto, ¿no? Entonces me dice o nos dice: compártelo. Y pueden ser cosas espirituales como físicas, ¿verdad? Y así es esta guerra espiritual, la que nosotros estamos, como hermanos en la fe, estamos batallando, ¿no? Por eso dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿verdad? Así que en mi vida hay una pelea entre la envidia y el amor, por decirlo así. Y este asunto, y ese es el asunto, ¿no? o la batalla que estamos librando, ¿no? Ahora, en esta batalla en esta batalla que estamos llevando, la oración es el factor decisivo, ¿verdad? Para obtener victoria, ¿verdad? Satanás lo sabe, y es por eso que a veces es muy duro orar, ¿verdad? El maligno va a tratar de distraerte para que no ores. Ese es uno de sus estrategias, ¿no? Por ejemplo, suena el teléfono, tocan a la puerta, y porque sabe que es el factor decisivo en la oración. Y si tú no eres un cristiano maduro, vas a batallar con eso, ¿no? Siempre te va a tratar de distraer, que no cumplas, ¿verdad? Que no ores. Eso es lo que quiere, ¿no? Y aquí el maligno trata de desarmarte. Por ejemplo, si fueras, por ejemplo, en un callejón oscuro y te encuentras con un maleante, por decirlo así, y empiezas a forcejar con él, y de repente saca un cuchillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ahora todo tu esfuerzo es desarmar a tu rival, ¿no? Porque ese va a ser el factor decisivo de vida o muerte, ¿verdad? Tu asunto ahí es tratarlo de desarmar. Y así el maligno sabe que eso es en la oración, ¿no? Él se concentra para que no tengas una vida en oración. Cuando te hincas, de repente te acuerdas en todas las cosas que tienes que hacer, y luego de repente las haces, ¿no? Y cuando terminas, tratas de orar, pero ya estás cansado y te vas a tomar una siesta, ¿verdad? Después oro, dices, ¿verdad? Y dices eso, pero no lo haces, ¿verdad? Entonces hay que mantenernos firmes, ¿verdad? En la oración, porque Él sabe que esa es la arma que lo va a derrotar, ¿verdad? La oración. Hay varios puntos que debemos de saber, ¿verdad? O hechos en este asunto, ¿no? Primero, que la batalla decisiva ya ha sido ganada hace 2000 años en la cruz, ¿verdad? En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Por eso en Efesios 6 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? También en Lucas 10:18 les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Se lo derrotó en la cruz, ¿verdad? En el principio de la creación, por ejemplo, Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que viviera en paz y armonía. Pero viene la caída del hombre en Génesis 3, el engaño del maligno, y de cómo el pecado entra a la humanidad, y de cómo el maligno se apodera de este mundo desde entonces, ¿no? Dice la Biblia que Él es el príncipe de este mundo, ¿no? En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces vemos que Él está ahorita a cargo, ¿no? Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? ¿Qué significa potestad? Significa poder o autoridad que alguien tiene
sobre una persona, una cosa, ¿no? En este caso el maligno, ¿no? Está apoderado, ¿verdad? De esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso cuando Cristo viene que vino hace 2000 años, vino a controlar y reconciliar lo que se había perdido, ¿verdad? Por eso, sabiendo esto, Satanás trata de convencerlo, por ejemplo, en la tentación del desierto, ¿no? ¿Recuerdan, hermanos, ese pasaje? De que se arrodillase a él y le daría todos los reinos. Pero lo que pasa que el maligno, que él quería seguir en el poder, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Mateo 4:8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Y así nos dice a nosotros: mira, te doy todos los placeres del mundo, te va a ir bien, nomás sígueme, nos dice el maligno, ¿verdad? Nos tienta, ¿verdad? Y él es bien sutil, ¿verdad? En todo este asunto, ¿verdad? Es su especialidad, ¿no? Ya después el maligno se mete con Judas Iscariote, ¿verdad? Y lo traiciona, ¿verdad? Luego viene Herodes y los fariseos y lo crucifican, pensando el maligno que ha triunfado en este asunto. Pero el Señor, ¿qué pasa? Resucita, ¿verdad? Al tercer día y nos da vida eterna e impide que vayamos a la condenación eterna, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Él tenía, por ejemplo, el maligno tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia, ¿no? En Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Pero aún así parece que el maligno se aferra a este mundo, a pesar de que le han quitado este reino, él se aferra a este mundo, aunque ya no le pertenece. Como cuando Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? En 1 Samuel 15:28 dice así: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En este caso, a David, ¿no? Que ya era el rey, ya estaba ungido, pero Saúl se aferraba, ¿verdad? Se aferraba al reino todavía de Israel en aquellos años, ¿no? Por eso fíjense, hermanos, por eso cuando oramos le quitamos terreno al maligno que no le pertenece, ¿verdad? Y él es bien necio. Por eso lo de seguir orando, ¿no? En esta guerra espiritual, la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dice en Lucas 18, ¿no? Uno de los errores que cometemos en la oración es cuando vemos que estamos obteniendo una victoria en una petición que el Señor le hemos pedido, ¿no? Y el Señor está trabajando y de repente nos confiamos. ¿Y qué pasa? Dejamos de orar. Y el maligno ve esto y trata de recuperar el terreno perdido espiritual. O sea, en otras palabras, contraataca, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, debemos de sostenernos en oración, nunca bajar la guardia, ¿no? A veces hacemos oraciones muy generales, ¿verdad? Y al maligno eso no le molesta. Es una oración muy general. Por eso de hacer oraciones de vida por vida, terreno por terreno, situación por situación, particular, ¿verdad? Que sea específico para quitarlo, ¿verdad? Quitar al maligno, ¿no? Tiene que ceder, y más cuando vemos la victoria que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Él tiene que ceder. Fíjense, hace unos años un senador de los Estados Unidos tenía una sesión en el Congreso. Era un ateo, no quería saber nada de Dios. Pero en su casa, su esposa era cristiana, ¿verdad? Y se juntaron unas hermanas, 3 específicamente, en la fe para orar por su esposo, por la salvación de su alma y que lo librara del poder de Satanás, ¿no? Y quedaron a las 10 de la mañana cierto día. Las 4 mujeres empezaron a orar. Llegó su esposo del trabajo y para su asombro, el domingo en la mañana le dijo si podía ir con ella a la iglesia. Todavía más asombrada, la mujer fue cuando hicieron la invitación en la iglesia y él pasó enfrente para recibir al Señor Jesucristo en su corazón. ¡Wow! Ya mucho después, la esposa le dijo de cómo ella y otras 3 hermanas empezaron a orar por él, por su salvación. A las 10 de la mañana, cierto día, a lo cual su esposo dijo:
que cuando hicieron ese acuerdo, dice. Y le dijo, tenía que ser un martes porque ese era el día que nos reuníamos a orar, dice. Y viendo un calendario dijo, un martes 10 de marzo, específicamente fue, dice. Y el hombre se quedó pensando y el hombre checó su agenda de trabajo y en esa fecha vio que había puesto una nota que decía, he venido a una tremenda conciencia de la necesidad de Dios, dice. No lo entiendo, decía este hombre ateo en aquel momento, en aquellos días. Y pues vemos que el resultado de ello, ¿verdad? La oración. ¿Coincidencia, hermanos? No hay coincidencias, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso la necesidad de la oración de nuestros seres queridos, ¿verdad, hermanos? Tenemos que seguir orando siempre. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? Esa relación íntima con el Señor está hablando aquí. Es la decisión más importante de nuestras vidas y para nuestros seres queridos, ¿verdad? Y hay que entender la estrategia de esta guerra espiritual también, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, están cautivos por él, pertenecen a su reino, están en su reino. Por eso Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Señor Jesucristo hizo todo esto por nosotros. Por ejemplo, una persona que antes de venir a Cristo su vida es un desorden, tal vez anda en las drogas, o simplemente anda bien y piensa que la vida debe de ser así, pero su vida está en sin Cristo, ¿no? Por más bueno que sea, él piensa que está bien, pero lo que pasa es que está cegado porque escuchan el Evangelio y están cegados por el Dios, ¿verdad? De este mundo, en este caso el Dios con minúscula, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios, con minúscula otra vez, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Por tanto, hermanos, nuestras oraciones debe ser dirigida también contra el poder del maligno, ¿no? Sí, claro, por su salvación. Y yo sé que el Espíritu Santo lo acomoda todo, pero muchas veces tenemos que analizar cómo trabaja el enemigo y poner todo esto en las manos del Señor, ¿verdad? Porque recuerden, estamos contra un enemigo muy poderoso, más que nosotros, y la guerra es del Señor, no nuestra. Si no nos ponemos la armadura de Dios, pero la batalla es de Él, ¿no? Hay que ponernos la armadura de Dios, pero la batalla es de Él, ¿no? Él es el que Él es el que da la victoria, ¿no? Segunda de Crónicas 20:15 lo confirma y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y sí, Dios les dio la victoria que ves cuando Josafat se iba a enfrentar con un ejército que el ejército eran como las langostas, ¿verdad? Como los chapulines, estaban por miles de más, ¿verdad? Un ejército más grande que el de él, ¿no? Y ellos temían por su vida, ¿no? Y pues cuando dice Josafat, no sabemos qué hacer, Señor, y en su oración, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y volteamos nuestros ojos ante ti para que tú nos ayudes, ¿verdad? Isaías 1:18 dice así, venid, dice, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí el hebreo trata de estemos a cuenta, significa razonemos, ¿verdad? En otras palabras, venid luego, dice Jehová, y razonemos. Fíjense, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Pero no pueden razonar, hermanos, muchas veces, porque el enemigo los tiene bajo su poder y no pueden razonar, ¿verdad? Para salvación. Así que por la oración llegan a ser libres, ¿no? Por eso la importancia de la oración. Así que la pregunta viene, ¿puedo orar una vez por una petición en particular? ¿Una vez? Yo creo que la Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? La necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Ser persistentes en la oración es lo que yo leo en la Biblia. Cada vez que oras, das un golpe contra el maligno, ¿verdad? Así que orar continuamente es muy valioso, hermanos.
¿verdad? Así que tú tienes el poder para que tus seres queridos sean desencadenados del poder del maligno, de ver la victoria de Dios, ¿verdad? Esa es la bendición, ¿verdad? El maligno sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? El Señor ya viene por segunda vez. Hay que quitarle el terreno que tiene, ¿verdad? Entonces hay que ser, hermanos, hay que ser persistentes en la oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, ayúdanos siempre a estar orando, ¿verdad? Ser persistentes en la oración, Señor. Los unos por los otros. Siempre pensamos que nunca vamos a ver el cambio en nuestros seres queridos, pero tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder para librarlos, Padre, de la potestad del enemigo, Señor. Te pedimos pues por nuestros seres queridos que aún no han conocido a Cristo y por aquellos que se han deslizado, ¿verdad? Que se han ido al mundo, que te conocen, Señor. Te pedimos por ellos también, Señor, que regresen a tus caminos, Señor. Y si nunca te conocieron, Señor, te pedimos pues que tú toques sus corazones para salvación de sus almas, ¿verdad? La oración en la oración tenemos, bendícenos, Señor, que para ser persistentes en la oración, Señor, siempre la necesidad de orar siempre y no desmayar, Señor, como dice tu palabra, Señor. Y sí, seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, no nomás los del COVID, Señor, sino también de otras enfermedades, Señor. Sí, sigue bendiciendo a nuestra hermana Mireya, que se pueda recuperar totalmente, Señor. Te pedimos también por nuestro hermano Everardo, Señor, tú sánalos, mitiga su dolor, Señor. Bendice a su familia, ¿verdad? Sus hijos, su esposa, sus negocios, Señor. Bendice a las demás personas que están batallando con esta enfermedad, nuestros hermanos en la fe, Señor. Y seguimos orando por unos por los otros, por esta situación, por esta pandemia, seguimos orando. Señor, tú frénala, Señor, si tú así deseas, Señor. Gracias, ya llevamos 7 meses, Señor, en este asunto, Señor, y muchos hermanos han enfermado, Señor, y otros no, Señor, y tú sabes, Padre Celestial, en ti confiamos en todo, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones, y seguimos orando por nuestra iglesia, y tú sabes cuándo vayamos a abrir, Señor. En tus manos está todo esto, Señor. Bendícenos, ayúdanos pues a seguir adelante y a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Sí, hermanos, acuérdense que en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El Señor quiere que hagamos, que seamos hacedores de su palabra, no el oír, ¿verdad? Hay que orar, hay que ver trabajar al Señor, ¿verdad? Tiene que ceder el maligno, ¿verdad? Para que puedan ver el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos.